¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios realmente quiere que entiendas como mujer? En un mundo lleno de voces que buscan definirte, las Escrituras te ofrecen una verdad eterna y poderosa. En Proverbios 31:30 se nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Este pasaje no solo resalta la importancia de tu relación con Dios, sino que también revela el fundamento de una vida llena de propósito y valor eterno. Hoy, exploraremos 12 verdades esenciales que Dios quiere que conozcas. Verdades que transformarán tu forma de verte a ti misma y de enfrentar la vida. ¿Estás lista para descubrir el amor incondicional y el propósito perfecto que Dios tiene para ti? Acompáñanos en este recorrido lleno de esperanza y revelación. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado: ¿de verdad tengo un propósito en este mundo? ¿Soy suficiente tal como soy? Estas preguntas resuenan en el corazón de muchas mujeres, especialmente cuando las voces externas parecen gritar que no somos lo suficientemente bellas, inteligentes o capaces. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y amor, tiene una respuesta clara para esas dudas. Sí, lo eres. En Salmos 139:14 encontramos un recordatorio profundo. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este versículo no es solo una afirmación, es una verdad eterna que Dios susurra a cada una de nosotras. Desde el principio, Dios te diseñó con una intención específica. Antes de que existieran los estándares de belleza que dicta la sociedad o las expectativas que otros imponen, ya eras perfecta en los ojos de tu Creador. La creación de la humanidad no fue un accidente, y mucho menos la de las mujeres. En Génesis 1:27 leemos que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Estas palabras no solo son un relato histórico, sino una declaración del propósito divino. Eres portadora de la imagen de Dios, una expresión única de su amor y su gloria. Sin embargo, es fácil olvidar esta verdad cuando la vida nos abruma con mensajes contradictorios. Tal vez te sientas insignificante porque tu vida no parece tan extraordinaria como la de otros, o porque tus errores del pasado pesan sobre tu corazón. Pero aquí está la clave. Dios no mide tu valor por tus logros ni te define por tus fallas. Él te ve a través del lente de su amor eterno, un amor que es incondicional y transformador. Isaías 43:4 nos recuerda: a tus ojos eres de gran estima y eres honorable, y yo te amo. Estas palabras son la voz de Dios dirigiéndose directamente a tu corazón, recordándote que tienes un lugar especial en su plan eterno. Pensemos por un momento en cómo esta verdad se refleja en las Escrituras. Considera la historia de Esther, una mujer que, a pesar de no provenir de una posición privilegiada, fue puesta en un lugar de gran influencia para cumplir un propósito divino. Esther 4:14 nos muestra cómo Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Aunque Esther pudo haber sentido miedo y duda, su historia demuestra que Dios utiliza incluso nuestras circunstancias más improbables para cumplir sus planes. Tal vez, como Esther, tú también has sido colocada en tu familia, trabajo o comunidad por una razón que aún no comprendes por completo. Pero, ¿qué significa ser maravillosamente creada por Dios en la práctica diaria? Significa que cada aspecto de tu ser, desde tu personalidad hasta tus dones y talentos, tiene un propósito. No hay casualidades en el diseño de Dios. Si tienes una inclinación por cuidar a los demás, eso no es solo una característica, es un reflejo del amor de Dios trabajando a través de ti. Si disfrutas de la creatividad, ya sea a través del arte, la música o la escritura, estás mostrando un destello de la creatividad divina que dio forma a los cielos y la tierra. Muchas veces el enemigo intentará distraernos de esta verdad,
susurrando mentiras que buscan sembrar inseguridades. Nos dice que no somos lo suficientemente buenas o que debemos cambiar quiénes somos para ser aceptadas. Pero en esos momentos debemos recordar lo que Jesús declaró en Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este versículo es un llamado a rechazar las mentiras del enemigo y a abrazar la vida abundante que Dios quiere para nosotras. Una vida llena de propósito, alegría y paz. Es importante destacar que ser creada por Dios no significa que nuestras vidas estarán libres de desafíos. Las pruebas y las dificultades son parte de nuestra jornada, pero incluso en medio de ellas, Dios está obrando. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana sufrió por no poder tener hijos y fue objeto de burlas. Sin embargo, en su desesperación, se volvió a Dios con un corazón sincero y confiado. Su oración, en 1 Samuel 1:10 o 11, es un testimonio de fe. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente, e hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de esta sierva tuya, y si me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré al Señor para todos los días de su vida. La historia de Ana nos muestra que Dios escucha los clamores sinceros de su pueblo y que, incluso en medio de nuestra desesperación, Él está trabajando para nuestro bien. Quizás te preguntas cómo puedes aplicar esta verdad en tu vida diaria. Una forma práctica es recordar diariamente que eres una hija de Dios. Esto no es solo un título, sino una identidad que transforma la manera en que ves el mundo y te ves a ti misma. Cuando enfrentes momentos de duda o inseguridad, vuelve a las Escrituras para encontrar consuelo y fortaleza. Proverbios 3, 5, 6 nos aconseja: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos anima a dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios, confiando en que Él tiene el control. También es esencial rodearte de personas que te recuerden tu valor en Cristo. La comunidad de fe es un regalo divino que nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ser parte de una comunidad no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite compartir nuestras luchas y victorias, recordándonos que no estamos solas en este viaje. A medida que reflexionas sobre esta verdad de que eres maravillosamente creada por Dios, recuerda que Él no solo te formó, sino que también tiene un propósito único para ti. No importa cuán comunes o insignificantes puedan parecer tus días, Dios está trabajando en los detalles. Como dice Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no es solo una promesa, sino un recordatorio constante de que todo, incluso lo que parece mundano, tiene un significado en el plan divino. Piensa en la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30. Cada siervo recibió una cantidad diferente, pero lo que importó no fue la cantidad, sino cómo la usaron. De manera similar, Dios te ha dado dones específicos y te llama a utilizarlos para su gloria. Tal vez esos dones sean la hospitalidad, la enseñanza, la compasión o la capacidad de liderar. Lo importante es que reconozcas que todo lo que tienes proviene de Dios y que Él te capacitará para cumplir tu propósito. En este viaje, también es fundamental recordar que no estás sola. El Espíritu Santo está contigo, guiándote y fortaleciéndote en cada paso del camino. En Juan 14:26, Jesús promete:
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta promesa nos asegura que no dependemos de nuestras propias fuerzas para vivir una vida que honre a Dios. Él mismo nos capacita y nos recuerda su verdad en los momentos en que más lo necesitamos. Finalmente, nunca olvides que ser maravillosamente creada por Dios no es solo un hecho que debes conocer, sino una verdad que debes vivir. Cada día es una oportunidad para reflejar su amor, para mostrar su gracia y para caminar en la confianza de que eres su obra maestra. Como Efesios 2:10 declara, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo encapsula el llamado que Dios tiene para cada mujer. Vivir una vida que honre al Creador y que impacte al mundo con su luz. Desde el principio de los tiempos, Dios dejó claro que el valor de cada ser humano no radica en lo que el mundo dicta, sino en lo que Él declara. Para muchas mujeres, es fácil caer en la trampa de buscar validación en los estándares de la sociedad, pero Dios nos invita a vernos a través de sus ojos, donde el verdadero valor se encuentra en nuestra relación con Él. Proverbios 31:30 declara, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Este pasaje es más que una advertencia. Es una verdad fundamental que desafía las expectativas superficiales del mundo y dirige la atención hacia lo que realmente importa, nuestra conexión con el Creador. La Biblia nos muestra cómo Dios siempre ha puesto el énfasis en el carácter interno por encima de la apariencia externa. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este principio subraya que, mientras el mundo juzga con criterios efímeros, Dios examina lo eterno, aquello que reside en lo profundo de nuestras almas. Este enfoque no solo nos da paz, sino que también nos libera de las expectativas agobiantes que otros pueden imponer. En las Escrituras, encontramos un llamado constante a cultivar una vida basada en principios divinos en lugar de buscar la aprobación de las personas. Este mensaje resuena con fuerza en Mateo 6:33, donde Jesús nos instruye: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí se nos recuerda que nuestras prioridades deben estar alineadas con Dios, no con lo que el mundo considera importante. La búsqueda de la aprobación divina no es restrictiva. Al contrario, nos da libertad para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios y experimentar una satisfacción que trasciende cualquier reconocimiento humano. La vida de muchas mujeres en la Biblia refleja este principio. Consideremos a Ruth, una mujer que no tenía prestigio ni riqueza, pero que, al elegir honrar a Dios y a su familia, fue elevada a un lugar de gran importancia en el plan divino. Su historia, descrita en el libro que lleva su nombre, ilustra cómo Dios no se fija en la posición social ni en las circunstancias externas, sino en la fidelidad y la disposición de un corazón entregado a Él. Al final, Ruth no solo encontró propósito en su vida, sino que también se convirtió en parte del linaje del Mesías. Esta verdad no significa que nuestras luchas con la imagen propia y la validación externa sean menos significativas. Dios no ignora nuestras batallas internas, más bien nos ofrece esperanza y guía a través de su palabra. En Isaías 55, 8-9, Él nos recuerda: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos invita a confiar en su perspectiva superior, incluso cuando nuestras emociones nos digan lo contrario. El Salmo 119, 105 afirma:
Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo nos asegura que la Biblia no solo nos revela nuestro valor, sino que también nos guía para vivir de acuerdo con este conocimiento. A través de las Escrituras, encontramos principios que nos enseñan a cuidar nuestras relaciones, nuestras emociones y nuestra espiritualidad. Este cuidado no es una tarea pasiva, sino un acto constante de buscar a Dios y permitir que su verdad transforme nuestra manera de pensar. La transformación espiritual que Dios desea para cada mujer no es un proceso automático, sino intencional. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este llamado a la renovación nos invita a rechazar las influencias que nos apartan de Dios y a abrazar su verdad como la base de nuestra identidad. Este versículo nos asegura que, al permitir que nuestra mente sea renovada por Dios, encontraremos una vida plena y alineada con su propósito. Es vital recordar que este proceso de transformación no depende de nuestras propias fuerzas. En Filipenses 4:13 se nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa no solo habla de nuestra capacidad para superar desafíos, sino también de nuestra habilidad para vivir de acuerdo con el valor que Dios nos otorga. Cristo nos capacita para vernos como Él nos ve, para rechazar las mentiras del mundo y para caminar en la verdad de que somos amadas y aceptadas por Él. El mensaje de que nuestro valor proviene de Dios también se refleja en cómo tratamos a los demás. En Gálatas 5:14 se resume la ley con estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no solo nos llama a amar a otros, sino que también implica que debemos amarnos a nosotras mismas de la manera en que Dios nos ama. Este amor propio no es egoísta ni superficial, sino una respuesta a la dignidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como portadores de su imagen. A medida que profundizamos en este tema, vemos que la percepción del valor según Dios no está limitada por nuestras circunstancias. No importa si enfrentamos desafíos financieros, familiares o personales. Su amor y propósito para nosotras permanecen constantes. En 2 Corintios 12:9, Dios nos dice: mi gracia es todo lo que necesitas, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que nuestras imperfecciones y luchas no disminuyen nuestro valor, sino que se convierten en oportunidades para que Dios muestre su poder en nuestras vidas. Las Escrituras también nos animan a encontrar gozo en nuestra identidad como hijas de Dios. En Sofonías 3:17 leemos: el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Esta imagen de un Dios que canta sobre su creación refuerza la idea de que nuestro valor no solo es reconocido por Él, sino que es motivo de celebración. La práctica diaria de recordar nuestro valor comienza con la oración y la meditación en la palabra. La oración nos conecta con el corazón de Dios y nos permite escuchar su voz en medio de las distracciones del mundo. En Jeremías 33:3 se nos promete: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este llamado a clamar a Dios nos asegura que, al buscar su guía, encontraremos respuestas que fortalecen nuestra fe y nos ayudan a vernos como Él nos ve. Este entendimiento también nos prepara para enfrentar los desafíos con confianza. Efesios 6:10-11 nos exhorta: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este llamado a vestirnos con la armadura espiritual refuerza la idea de que, cuando conocemos nuestro valor en Dios, estamos equipadas para resistir las mentiras y los ataques que intentan desviar nuestra atención de su verdad. La verdad de que nuestro valor proviene de Dios
no solo nos transforma a nivel personal, sino que también impacta nuestras relaciones. Al comprender que somos profundamente amadas por Él, podemos amar a los demás con un corazón lleno de compasión y gracia. Colosenses 3:12 nos instruye: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Este versículo nos llama a vivir de una manera que refleje nuestro entendimiento de lo que significa ser valoradas por Dios. El reconocimiento de nuestro valor también nos impulsa a cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotras. Efesios 2:10 afirma: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este recordatorio de que fuimos creadas con un propósito específico nos anima a buscar oportunidades para servir a Dios y a los demás, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Dios nos invita a vivir en la certeza de que somos valiosas porque Él nos lo ha declarado. Esta verdad no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos libera para vivir en plenitud y propósito. Al mantener nuestra mirada fija en su palabra y en su amor, descubrimos una vida que no está definida por el mundo, sino por la eternidad. El propósito que Dios tiene para cada mujer es un reflejo de su amor y de su plan eterno. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo es un recordatorio de que nuestra vida no es producto del azar ni está a merced de las circunstancias. Cada mujer, sin importar su historia, ha sido diseñada con un propósito divino que está profundamente entrelazado con el carácter y la voluntad de Dios. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios revela que su creación no es aleatoria, sino intencional. Cuando formó al hombre y a la mujer, les dio autoridad para gobernar y cuidar la tierra. En Génesis 1:28, Dios les bendice y les encomienda un mandato significativo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Esta instrucción no solo abarca la creación física, sino también la espiritual. Cada acción, cada palabra y cada decisión que tomamos como mujeres tiene un impacto en la forma en que reflejamos a Dios en este mundo. El propósito divino no siempre es obvio ni se presenta de manera inmediata. A menudo, se desarrolla a través de un proceso que requiere fe y paciencia. Abraham es un ejemplo de esto. Dios le prometió que sería padre de multitudes y que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que esa promesa comenzara a cumplirse. La espera no fue fácil, pero en cada paso del camino, Dios mostró que su fidelidad no depende del tiempo humano, sino de su soberana voluntad. De la misma manera, en nuestras vidas puede haber momentos en los que no comprendamos completamente el propósito de Dios. Es en esos momentos cuando debemos aferrarnos a su palabra y recordar que Él está orquestando cada detalle para nuestro bien. Romanos 8:28 reafirma esta verdad. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo nos da consuelo, sino que también nos invita a confiar en el proceso, sabiendo que Dios siempre tiene el control. El propósito que Dios tiene para cada mujer está profundamente conectado con los dones y talentos que Él ha puesto en su vida. Efesios 4:11-12 nos enseña que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Esto significa que cada habilidad, cada pasión y cada experiencia tiene un lugar en el plan de Dios. Ningún detalle es insignificante. Incluso las cosas que parecen pequeñas o comunes
pueden ser usadas para glorificar a Dios y bendecir a otros. La palabra de Dios también nos recuerda que el propósito divino no siempre está ligado a la comodidad o a las circunstancias favorables. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». Esto significa que incluso en medio de los desafíos, Dios está trabajando en nosotras y a través de nosotras. Los momentos difíciles no son una señal de que hemos sido abandonadas, sino una oportunidad para depender más profundamente de Dios y ver su mano poderosa en acción. Es importante destacar que el propósito de Dios para nuestras vidas no solo tiene que ver con lo que hacemos, sino con quiénes somos en Cristo. En 2 Corintios 5:17 leemos: «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo». Este versículo nos recuerda que nuestra identidad como hijas de Dios es el fundamento sobre el cual se construye nuestro propósito. No se trata de cumplir expectativas humanas, sino de reflejar la naturaleza de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Dios también nos llama a vivir nuestro propósito con valentía y determinación. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Esta promesa no solo fue para Josué, sino para todos los que han sido llamados por Dios a vivir con propósito. La valentía no significa la ausencia de miedo, sino la disposición a avanzar confiando en que Dios está con nosotras. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios usó a mujeres valientes para cumplir sus propósitos. Débora, una líder y profetisa en Israel, jugó un papel crucial en la liberación de su pueblo. Su historia, narrada en Jueces 4 y 5, muestra cómo Dios capacita y empodera a las mujeres para llevar a cabo su voluntad, incluso en roles que desafían las expectativas culturales. Este ejemplo nos anima a no limitarnos por lo que otros piensan de nosotras, sino a confiar en lo que Dios dice que podemos hacer. El propósito divino también está entretejido con nuestra relación con los demás. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos principales: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En Marcos 12:30-31 dice: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas». El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Este llamado al amor no es solo un ideal, sino una guía práctica para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Amar a los demás no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos conflictos o decepciones. Sin embargo, en 1 Corintios 13:4-7, Pablo describe el amor como paciente, bondadoso, no envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Este tipo de amor refleja el carácter de Dios y nos ayuda a vivir en unidad y armonía con quienes nos rodean. Cuando amamos de esta manera, cumplimos el propósito de Dios de ser luz en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad. La oración es una herramienta esencial para comprender y cumplir el propósito de Dios. A través de la oración, nos conectamos con su corazón y buscamos su guía. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos recuerda que la oración no solo trae respuestas, sino también paz y claridad en medio de nuestras incertidumbres. El propósito de Dios no se trata de alcanzar metas específicas, sino de vivir en obediencia y fidelidad a su llamado. En Miqueas 6:8 se nos dice: «Ya se te ha declarado lo que es bueno, amar misericordia, practicar la justicia y humillarte ante tu Dios». Este versículo nos muestra que cumplir el propósito divino no es complicado ni inalcanzable,
Se trata de caminar con humildad y confianza en Dios, haciendo lo que es justo y mostrando amor en cada oportunidad. Dios también nos llama a vivir con esperanza, sabiendo que su propósito para nosotras es eterno. En 1 Pedro 1, 3, 4 leemos: En su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Esta promesa nos asegura que nuestra vida tiene un significado que trasciende lo temporal y que está firmemente anclado en la eternidad. Al reflexionar sobre estas verdades, recordemos que el propósito divino no es algo que debemos alcanzar por nuestra cuenta. Dios mismo nos capacita, nos guía y nos sostiene en cada paso del camino. En Hebreos 13:21 se nos asegura que el Dios de paz los capacite con todo lo necesario para hacer su voluntad y haga en nosotros lo que le agrada mediante Jesucristo. Este versículo nos llena de confianza al saber que no estamos solas en nuestra jornada. Cada día es una nueva oportunidad para vivir el propósito de Dios con gratitud y determinación. Al hacerlo, no solo cumplimos con su llamado, sino que también encontramos la paz y la satisfacción que solo Él puede ofrecer. La fe es el vínculo que conecta a cada mujer con el poder transformador de Dios. Hebreos 11:6 declara: Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje nos revela que la fe no es solo un requisito espiritual, sino una fuerza activa que da forma a nuestra relación con Él y define cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Es una invitación a confiar plenamente en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan opuestas. A lo largo de las Escrituras, la fe es descrita como el elemento que activa el propósito y la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús sanó a la mujer que había sufrido 12 años de hemorragias, le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos 5:34. Estas palabras reflejan cómo la fe no solo trae sanidad, sino que restaura nuestra paz y nos da acceso a una vida transformada. Este acto de creer es más que una declaración. Es una entrega absoluta a la verdad de que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido. Sin embargo, la fe no siempre es fácil de mantener. En un mundo lleno de incertidumbre, es natural que surjan preguntas. ¿Cómo puedo confiar en que Dios realmente está obrando en mi vida? ¿Qué sucede cuando no veo resultados inmediatos? Estas inquietudes no son señales de falta de espiritualidad, sino oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. Santiago 1:2-4 nos exhorta: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que las dificultades no son el fin de la historia, sino el medio a través del cual Dios fortalece nuestra fe y nos prepara para el propósito eterno que ha diseñado para nosotras. La fe también se manifiesta en la obediencia. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, encontramos una lista de personas que vivieron confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Noé construyó el arca antes de que hubiera señales de lluvia. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Y Moisés eligió liderar al pueblo de Israel hacia la libertad, enfrentando enormes desafíos. Cada uno de ellos actuó en base a la fe, demostrando que ésta no es pasiva, sino activa. Es una decisión diaria de caminar en la dirección que Dios señala, confiando en que su plan es bueno, incluso cuando no podemos verlo en su totalidad. La palabra de Dios nos enseña que la fe también implica esperar. Isaías 40:31 afirma: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa nos asegura que, aunque la espera puede parecer interminable, Dios está trabajando en nuestro favor. La espera no es inactividad, sino un tiempo de preparación en el que nuestra fe es moldeada y fortalecida. Este período de espera nos llama a depender completamente de Él, sabiendo que su tiempo es perfecto. La fe no solo tiene un impacto en nuestra relación con Dios, sino también en cómo influimos en el mundo. Jesús nos llama a ser luz en la tierra, un testimonio viviente de su amor y verdad. Mateo 5:16. Nos insta: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando vivimos por fe, nuestras acciones reflejan la presencia de Dios en nuestras vidas y atraen a otros hacia Él. Esta luz no es producto de nuestro esfuerzo, sino de la obra de Dios a través de nosotras, manifestada en cada acto de bondad, amor y servicio. La oración es un componente esencial de la fe. En Filipenses 4:6-7, se nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con gratitud, confiando en que Él responderá según su voluntad perfecta. La oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos recuerda su soberanía. Cada vez que llevamos nuestras preocupaciones y anhelos a su presencia, afirmamos nuestra confianza en que Él está en control. Esta práctica diaria nos ayuda a mantener la perspectiva correcta, recordándonos que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el Dios que tiene poder sobre ellas. La fe también nos da acceso a la paz, que supera todo entendimiento. En Juan 14:27, Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra confianza en Dios. Es un estado de seguridad interior que surge al saber que Él está con nosotras y que nada puede separarnos de su amor. Esta certeza nos permite enfrentar cada día con valentía, sin importar los desafíos que puedan surgir. El fruto de la fe no siempre es visible de inmediato, pero siempre tiene un impacto eterno. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este recordatorio nos insta a perseverar, sabiendo que Dios recompensa nuestra fidelidad. Incluso cuando no vemos los resultados de nuestras acciones de inmediato, podemos confiar en que Dios está obrando en formas que no siempre entendemos. El amor de Dios es la base de nuestra fe. En 1 Juan 4:19 se nos dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Este versículo nos recuerda que nuestra capacidad de confiar en Dios proviene de la seguridad de que Él nos ama profundamente. Este amor no es condicional ni está basado en nuestro desempeño, sino que es un reflejo de su naturaleza eterna. Cuando nos arraigamos en este amor, nuestra fe se fortalece y podemos enfrentar cualquier situación con confianza. El llamado a vivir por fe es un recordatorio constante de que nuestras vidas no están definidas por lo visible, sino por lo eterno. En 2 Corintios 5:7, Pablo declara: porque vivimos por fe, no por vista. Este versículo encapsula la esencia de lo que significa confiar en Dios, creer en sus promesas y caminar en su dirección, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Esta confianza nos da la libertad de soltar el control y permitir que Dios sea quien guíe nuestras vidas. La fe también nos llama a ser testigos de la gracia de Dios. En 1 Pedro 3:15 se nos exhorta: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este versículo no solo nos anima a compartir nuestra fe, sino a hacerlo con mansedumbre y respeto. Nuestra vida misma se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios
cuando caminamos en obediencia y confianza, mostrando a otros que su amor es real y transformador. Vivir por fe es un desafío constante, pero también es una oportunidad para experimentar el poder de Dios de maneras profundas y significativas. En Efesios 3:20, Pablo escribe: aquel que es capaz de hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Este pasaje nos recuerda que no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de nosotras cuando ponemos nuestra confianza en Él. Es un llamado a soñar en grande y a confiar en que su plan siempre es mejor que el nuestro. La fe nos invita a abrazar la vida con esperanza, sabiendo que nuestro futuro está asegurado en Cristo. Esta esperanza no es un sentimiento pasajero, sino una certeza firme basada en las promesas de Dios. En Hebreos 6:19 se nos dice: tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Esta imagen de un ancla refleja la estabilidad que encontramos al confiar en Dios, incluso en medio de las tormentas de la vida. Al reflexionar sobre el poder de la fe, recordemos que no estamos solas en este viaje. Dios nos ha dado su Espíritu Santo como guía y consolador, quien nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. En Juan 16:13, Jesús promete: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta promesa nos asegura que, al caminar en fe, nunca estaremos desamparadas, sino que siempre tendremos la dirección y el apoyo de Dios. La fe es la fuerza que nos impulsa a avanzar, la luz que ilumina nuestro camino y la conexión que nos une al corazón de Dios. Es la llave que abre la puerta a una vida llena de propósito, paz y esperanza eterna. Al abrazarla, encontramos el poder para vivir plenamente y reflejar el amor de Dios al mundo que nos rodea. El amor de Dios es la fuerza que sostiene todo. Desde la creación del mundo, su amor ha sido el fundamento sobre el cual se edifican nuestras vidas y nuestras relaciones con Él y con los demás. Este amor no es un sentimiento pasajero ni algo condicionado por nuestras acciones, sino una esencia eterna que define quién es Dios. En 1 Juan 4:8 encontramos la declaración más profunda y reveladora: Dios es amor. Estas palabras no solo describen su carácter, sino que también nos muestran la base de todo lo que hace. Dios manifiesta su amor de maneras que trascienden nuestra comprensión. La entrega de su Hijo Jesucristo para la redención de la humanidad es la máxima expresión de ese amor. En Juan 3:16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este acto no solo refleja el sacrificio, sino también el deseo profundo de Dios de restaurar nuestra relación con Él, una relación que fue quebrantada por el pecado. Este amor redentor no solo nos salva, sino que también nos transforma, capacitándonos para vivir de acuerdo con su propósito. La transformación que proviene del amor de Dios no es simplemente un cambio superficial, sino una renovación completa del ser. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este proceso de ser hechas nuevas no ocurre por nuestra fuerza o méritos, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotras. Es su amor el que nos mueve a dejar atrás lo que nos ata y abrazar una vida que refleja su gracia y verdad. El amor de Dios también nos llama a actuar. Jesús enseñó que el amor a Dios y el amor al prójimo son los dos mandamientos más importantes. En Mateo 22:37-39, Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este amor no es abstracto ni distante,
sino tangible y práctico, expresado en cada interacción, decisión y acción. Es un amor que nos mueve a cuidar, servir y reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. A pesar de la claridad de este llamado, amar de la manera en que Dios nos ama no siempre es fácil. Nuestra humanidad está marcada por limitaciones, inseguridades y heridas que pueden dificultar la práctica de un amor incondicional. Sin embargo, es precisamente en nuestras debilidades donde el amor de Dios se hace más evidente y poderoso. En Romanos 5:8 leemos: «Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros». Este versículo nos recuerda que el amor de Dios no depende de nuestras circunstancias o de nuestra perfección, sino de su fidelidad y su deseo de que vivamos en comunión con Él. La fe y el amor están profundamente entrelazados. No podemos amar verdaderamente a Dios ni a los demás sin fe, y nuestra fe no puede ser auténtica sin amor. Gálatas 5:6 afirma: «En Cristo Jesús no cuenta para nada estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor». Este principio nos enseña que el amor es la evidencia de una fe viva y activa, una fe que no solo declara, sino que también demuestra la transformación que Dios ha obrado en nosotras. El amor de Dios también nos libera del temor. En 1 Juan 4:18 se nos dice: «En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor». Este versículo nos muestra que cuando estamos arraigadas en el amor de Dios, no hay lugar para el miedo que paraliza o destruye. La certeza de su amor nos da seguridad en cada aspecto de nuestra vida, permitiéndonos enfrentar los desafíos con confianza y esperanza. Esta libertad nos impulsa a vivir con valentía, sabiendo que nuestro destino está en las manos de un Dios que nos ama incondicionalmente. Cuando entendemos y experimentamos el amor de Dios, nuestras prioridades cambian. Ya no vivimos buscando la aprobación del mundo o aferrándonos a las cosas temporales, sino que nuestras acciones están guiadas por el deseo de honrar a Dios y reflejar su amor en cada aspecto de nuestras vidas. Colosenses 3:14 nos insta: «Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto». Este llamado no solo nos recuerda la importancia del amor, sino también su capacidad de unir, sanar y restaurar. El amor de Dios también nos enseña a perdonar. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:14-15. «Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes». El perdón no es una opción, sino un mandato que refleja el amor que hemos recibido de Dios. Aunque puede ser difícil, el acto de perdonar nos libera de la carga del resentimiento y nos permite vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. El amor no es solo el punto de partida de nuestra relación con Dios, sino también la meta hacia la cual nos dirigimos. En 1 Corintios 13:13, Pablo escribe: «Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor». Este versículo no solo destaca la importancia del amor, sino que también nos invita a cultivar una vida que esté enraizada en este principio eterno. Es a través del amor que experimentamos la plenitud de nuestra relación con Dios y con los demás. El amor de Dios también nos capacita para enfrentar los desafíos con una perspectiva renovada. En Romanos 8:35-39, Pablo escribe sobre la seguridad del amor de Dios, afirmando que nada puede separarnos de su amor. Este pasaje nos recuerda que, sin importar las pruebas que enfrentemos, su amor es constante y fiel. Esta certeza nos da la fortaleza para perseverar y la confianza para seguir adelante, sabiendo que estamos sostenidas por un amor que nunca falla. El poder del amor de Dios trasciende nuestras limitaciones y nos permite ser agentes de cambio en el mundo. Cuando vivimos de acuerdo con este amor, no solo experimentamos transformación personal,
sino que también impactamos a quienes nos rodean. Jesús nos llamó a ser sal y luz en el mundo, a reflejar su amor de manera que otros puedan conocerlo y glorificar a Dios. Este llamado es un recordatorio de que nuestra vida no es solo para nuestro beneficio, sino para cumplir el propósito eterno de Dios. En la vida cotidiana, el amor de Dios se refleja en los detalles más simples y en los actos más grandes. Cada vez que mostramos paciencia, bondad o compasión, estamos siendo instrumentos de su amor. Cada palabra de ánimo, cada acto de servicio y cada decisión basada en la verdad de su palabra son expresiones tangibles de su amor, obrando a través de nosotras. Estos gestos, aunque parezcan pequeños, tienen un impacto eterno porque están enraizados en el amor de un Dios que ve y valora cada acción. La comunión con Dios es esencial para permanecer en su amor. En Juan 15:5, Jesús dice: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Este pasaje nos recuerda que nuestro amor y nuestra capacidad de reflejarlo provienen de nuestra relación con Cristo. Al permanecer en Él encontramos la fuerza y la dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. El amor de Dios es más que una verdad teológica, es una realidad viva que transforma cada aspecto de nuestra vida. Nos llama a confiar, a obedecer, a servir y a amar, no por obligación, sino como una respuesta al amor infinito que hemos recibido. Este amor no solo nos define, sino que también nos capacita para vivir de una manera que glorifique a Dios y bendiga a los demás. Al abrazarlo, encontramos la plenitud y el propósito para el cual fuimos creadas. El llamado de Dios a ser luz en un mundo lleno de oscuridad es una de las responsabilidades más sublimes que una mujer puede recibir. Jesús, en el Sermón del Monte, expresó esta verdad con claridad. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mateo 5:14. Esta declaración no es una simple metáfora, sino un recordatorio de que la vida de cada mujer, cuando está alineada con la voluntad de Dios, tiene el poder de iluminar los lugares más oscuros y traer esperanza a quienes están perdidos. La luz no se mide por su tamaño, sino por su capacidad para disipar la oscuridad. De la misma manera, no es necesario ocupar posiciones de influencia social o tener grandes recursos para reflejar el amor de Dios. La luz brilla en los actos cotidianos de bondad, en las palabras que edifican y en el ejemplo de una vida vivida en obediencia a las enseñanzas de Cristo. Filipenses 2:15 nos llama a ser intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Este pasaje nos recuerda que nuestra identidad como hijas de Dios nos capacita para ser testigos vivos de su verdad. El mundo, con sus múltiples desafíos y distracciones, puede intentar apagar esa luz, pero Dios nos da la fortaleza para mantenerla encendida. Isaías 60:1 proclama: Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Este mandato es un llamado a la acción, a no esconder lo que Dios ha depositado en nosotras, sino a dejar que su gloria sea visible a través de nuestras vidas. La luz no es un adorno que se guarda para momentos especiales, es una responsabilidad constante que guía nuestras decisiones, actitudes y relaciones. La Biblia está llena de exhortaciones a ser un ejemplo para los demás, mostrando el carácter de Cristo en cada interacción. En 1 Timoteo 4:12, Pablo instruye a Timoteo: sé un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Aunque estas palabras fueron dirigidas a un joven líder, su principio aplica a todos los creyentes. Ser un ejemplo no significa vivir una vida perfecta, sino demostrar humildad, integridad y compromiso con Dios en todo lo que hacemos. Una vida que refleja la luz de Dios
no se conforma a los patrones de este mundo. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este llamado a la transformación implica un cambio radical en la manera de pensar y actuar, una disposición a vivir según los valores del reino de Dios en lugar de los estándares del mundo. El impacto de una mujer que vive como luz no se limita a su entorno inmediato. La luz tiene un alcance que trasciende fronteras, tocando corazones y vidas más allá de lo que podríamos imaginar. Jesús declaró en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este versículo no solo revela quién es Jesús, sino también cómo, al seguirlo, nos convertimos en portadoras de esa misma luz. Su presencia en nuestras vidas transforma nuestra manera de enfrentar los desafíos, dándonos esperanza y propósito. Ser luz también implica caminar con humildad, reconociendo que el poder para iluminar no proviene de nosotras, sino de Dios. En 2 Corintios 4:6, Pablo escribe: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Esta verdad nos recuerda que somos instrumentos de su obra y que la gloria siempre le pertenece a Él. Este entendimiento nos protege de la arrogancia y nos motiva a depender completamente de su gracia. La oración es una herramienta clave para mantener viva nuestra luz. A través de ella, no solo encontramos consuelo y dirección, sino también la fuerza necesaria para perseverar en medio de la adversidad. En Mateo 6:6, Jesús nos instruye: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Este tiempo de comunión con Dios renueva nuestro espíritu y nos recuerda que nuestra luz es más brillante cuando estamos en su presencia. La luz también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Efesios 4:32 nos exhorta: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La bondad y la compasión son expresiones tangibles de la luz de Dios en nuestras vidas. Cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar corazones y acercar a las personas al conocimiento de Dios. El llamado a ser luz no significa que nunca enfrentaremos oposición. Jesús advirtió en Juan 15:18-19: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Estas palabras nos preparan para entender que seguir a Cristo puede traer desafíos, pero también nos asegura que somos parte de un plan eterno que trasciende las circunstancias temporales. La perseverancia en medio de la oposición no solo fortalece nuestra fe, sino que también da testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. En Santiago 1:12 leemos: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Este versículo nos anima a mantenernos firmes, sabiendo que nuestra fidelidad no es en vano. Cada prueba superada es una oportunidad para que la luz de Dios brille aún más. El propósito de nuestra luz no es solo iluminar, sino también guiar. En Salmos 119:105 se nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esto implica que, al vivir según la palabra de Dios, nos convertimos en un faro para otros, señalándoles el camino hacia la verdad y la vida eterna. Nuestra vida, moldeada por las Escrituras, tiene el potencial de inspirar y dirigir a quienes buscan dirección.
El mundo necesita desesperadamente la luz de Dios, y cada mujer tiene un papel único en este llamado. Isaías 49:6 nos dice: Te pongo como luz para las naciones, para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Este versículo no solo habla de un mandato misionero, sino de la oportunidad que cada creyente tiene de impactar su entorno, ya sea en su familia, comunidad o más allá. Este impacto no siempre será evidente de inmediato, pero sabemos que Dios está obrando incluso en los detalles más pequeños. La obediencia es fundamental para que nuestra luz permanezca brillante. En Juan 14:15, Jesús dice: Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esta declaración resalta que el amor y la obediencia están intrínsecamente ligados. Vivir en obediencia a Dios no solo refuerza nuestra relación con Él, sino que también amplifica nuestra capacidad de ser luz en un mundo que necesita desesperadamente su verdad. La luz de Dios no es algo que podamos generar por nuestra cuenta, pero al permanecer en comunión con Él, su luz fluye a través de nosotras de manera natural. En Gálatas 5:22-23 se describen los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos frutos son el reflejo de una vida que ha sido transformada por el Espíritu de Dios y son evidencia de su obra en nosotras. Al cultivar estos frutos, nuestra luz se hace más visible y nuestro testimonio más efectivo. La invitación a ser luz no es una carga, sino un privilegio. Es una oportunidad para participar en el plan redentor de Dios y para experimentar la plenitud de su presencia en nuestra vida diaria. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este llamado nos recuerda que cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de reflejar su gloria y de marcar una diferencia eterna. El compromiso de ser luz es un recordatorio constante de que nuestra vida tiene un propósito más grande que nosotras mismas. Es un testimonio de que Dios está obrando en el mundo y de que su amor y su verdad están disponibles para todos. Al vivir como luz, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también llevamos esperanza y dirección a un mundo que necesita urgentemente su toque divino. Al reflexionar sobre todo lo que Dios desea que cada mujer sepa, hay una verdad que brilla con intensidad. Tu vida no es un accidente ni un conjunto de circunstancias al azar. Eres parte de una obra maestra que trasciende el tiempo y el espacio. En Efesios 1:4-5 se nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos santas y sin mancha delante de Él, y que en amor nos predestinó para ser adoptadas como sus hijas. Esto significa que tu existencia está envuelta en amor eterno, un amor que no depende de tus logros ni se debilita por tus errores. El anhelo de Dios no es solo que vivas con propósito, sino que experimentes su plenitud en cada aspecto de tu vida. Es un llamado a abandonar cualquier sombra de duda o inseguridad y a caminar en la certeza de que perteneces a su familia. Este conocimiento transforma cómo te ves, cómo amas y cómo influyes en el mundo. Hoy, Dios te invita a descansar en esta verdad y a permitir que su luz brille a través de ti, guiándote a una vida llena de significado y propósito eterno. ¿Lo aceptarás?